La historia nos cuenta la gloria de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder de los faraones no residía en sus dioses, sino en las profundidades de la tierra? Como herramientas rudimentarias y una fe inquebrantable arrancaron a la tierra el metal que daría forma a dioses y pirámides. Las cicatrices del desierto, el precio oculto de cada pepita de oro y cómo la ardua labor se convirtió en la columna vertebral de un imperio. Que el brillo de Tutankamón no fue la cima, sino el testamento final de una obsesión milenaria que forjó el destino de Egipto. Esta no es la historia que te contaron. Esta es la verdad en bruto. Empezamos. Imaginen el destello de la tumba de Tutankamón, un fulgor que por milenios guardó el secreto de una civilización. Cada joya, cada objeto funerario, no era solo arte, sino el testamento tangible de una destreza milenaria, la minería y la avanzada maestría en metalurgia. Estas no fueron meras actividades, fueron los pilares sobre los que se erigió el poder faraónico, el motor de su economía y el alma de su iconografía divina. Desde las profundidades del desierto oriental hasta las orillas del Nilo, la búsqueda y el procesamiento de los metales definieron la existencia egipcia. No solo proveyeron herramientas para construir pirámides y canales, sino también armamento para asegurar imperios y la suntuosidad que adornaba a dioses y faraones. Sin esta industria, la magnitud que hoy admiramos de su civilización simplemente no existiría. El metal por excelencia fue, sin duda, el oro. El célebre oro de los faraones provenía principalmente de las ricas vetas de Nubia y las formaciones rocosas del desierto oriental, como el mítico Wadi Mamad. La minería para extraer este metal era una labor ardua, trituración en molinos de piedra, seguida de un meticuloso lavado para separar el metal de la ganga. Este oro, símbolo de la divinidad y la eternidad, no solo llenaba los ajuares funerarios o la joyería de la élite, sino que era el corazón de ofrendas a los dioses, un tributo al sol mismo. Mucho antes de la supremacía del oro, el cobre fue el metal fundacional. Marcó el inicio de la edad del cobre egipcia y fue el primer metal trabajado a gran escala, cimentando las bases de la metalurgia. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sus yacimientos claves se encontraban en el Sinaí y el desierto oriental. La extracción implicaba túneles excavados con gran esfuerzo y el uso de martillos de diorita para desprender el mineral. La posterior fundición del cobre permitió la creación de herramientas esenciales, cinceles para la piedra, sierras para la madera, instrumentos que fueron absolutamente fundamentales para la construcción monumental que hoy nos asombra. El verdadero salto tecnológico llegó con el bronce. Al alear cobre con estaño, un metal que mayoritariamente debía ser importado de regiones como Oriente Próximo, los egipcios lograron un material de una dureza y durabilidad superiores. Esta innovación transformó por completo las herramientas, mejoró las armas y elevó el arte a nuevas cotas de detalle y resistencia, evidenciando un avance metalúrgico significativo y la sofisticación de la orfebrería. Otros metales también desempeñaron roles cruciales. La plata, en ciertos periodos del Reino Antiguo, podía ser incluso más valorada que el oro. Mayoritariamente importada de Anatolia y Siria, se destinaba a la joyería y a objetos de culto. El plomo, extraído de la galena en minas como la de Jebel Seit, era vital para pesas, soldaduras y como base para pigmentos cosméticos, demostrando una aplicación práctica variada de los metales. El hierro, sin embargo, fue el metal del final del imperio. Inicialmente, los egipcios conocían el hierro meteorítico como el famoso cuchillo hallado en la tumba de Tutankamón, forjado de un fragmento estelar. Su extracción y procesamiento a gran escala fue tardío, pues requería temperaturas de fundición muy elevadas que superaban sus capacidades metalúrgicas tempranas. No sería hasta el periodo tardío que la metalurgia se enfocara en el hierro, revolucionando el armamento y las herramientas y marcando una nueva era para los egipcios. Las expediciones mineras, empresas colosales, eran estrictamente controladas por el Estado. Obreros especializados, protegidos por soldados y en ocasiones prisioneros de guerra, soportaban condiciones brutales. La logística de transportar el mineral y los lingotes a través del desierto era una hazaña. La maestría egipcia en orfebrería y metalurgia no solo satisfizo sus necesidades internas, sino que impactó profundamente el comercio exterior. Cimentó la diplomacia a través de regalos de oro y consolidó el poder faraónico, estableciendo a Egipto como una potencia metalúrgica sin parangón en la antigüedad. En el corazón de la civilización faraónica, más allá de la majestuosidad de sus templos y la enigmática precisión de sus jeroglíficos, latía un pulso económico y cultural forjado en la roca y el crisol. La minería y la transformación de sus metales no fueron meros procesos industriales, fueron pilares esenciales que sostuvieron su desarrollo, permitieron la construcción de sus monumentales obras. Proveyeron las herramientas para la vida cotidiana y el armamento para su defensa, e impregnaron de suntuosidad la figura divina del faraón. Este legado metalúrgico, a menudo eclipsado por la piedra de las pirámides, es una crónica de ingenio, esfuerzo y poder que marcó cada faceta de su existencia. El metal más codiciado y simbólico fue, sin duda, el oro.
conocido como el oro de los faraones. Su procedencia principal se localizaba en las áridas regiones de Nubia y las intrincadas vetas del desierto oriental, con yacimientos tan renombrados como Wadi Mamad. La minería para obtener este preciado metal era una operación de una escala y dificultad asombrosas. Los métodos de extracción de oro, aunque rudimentarios para los estándares modernos, eran increíblemente efectivos. Tras localizar las vetas, los mineros fracturaban la roca aurífera, a menudo mediante el calentamiento y enfriamiento brusco para debilitarla, o directamente con la fuerza bruta de martillos de piedra. El mineral extraído se transportaba luego a campamentos donde era triturado hasta convertirse en polvo fino mediante molinos de piedra, generalmente de basalto o diorita. Posteriormente, este polvo era sometido a un minucioso proceso de lavado con agua, que aprovechaba la mayor densidad del oro para separarlo de la arena y los detritos, decantándose en canaletas especiales. Este oro puro, una vez obtenido, trascendía su valor material. Era el metal de la divinidad, la carne de los dioses. Y su uso se extendía a los ajuares funerarios más ricos, la joyería de élite y las ofrendas a las deidades, consolidando el significado de los metales como símbolos eternos. Antes de la deslumbrante era del oro, el cobre sentó las bases de la destreza metalúrgica egipcia, inaugurando su propia edad del cobre. Este fue el primer metal trabajado a gran escala, fundamental para el progreso tecnológico y constructivo. La minería para obtener cobre se concentraba en yacimientos clave del Sinaí y el desierto oriental, lugares de una hostilidad geográfica extrema. Las expediciones mineras se adentraban en túneles excavados con un esfuerzo titánico, utilizando martillos de diorita para desprender el mineral de la roca. Una vez extraído, el proceso de fundición del cobre era una demostración de la ingeniería antigua. Se utilizaban hornos de arcilla de tiro natural, donde el mineral de cobre, a menudo malaquita o azurita, se calentaba a altas temperaturas con carbón vegetal, permitiendo que el metal fundido se separara de la escoria. Este cobre puro se vertía en moldes, dando origen a herramientas esenciales para la vida egipcia, cinceles para tallar la piedra de los templos, sierras para cortar madera con precisión, y herramientas agrícolas que mejoraron la productividad. La prevalencia y versatilidad del cobre recalcan su importancia capital entre los metales. Con el tiempo, la búsqueda de mayor dureza y durabilidad condujo a un avance tecnológico revolucionario, el bronce. La aleación de cobre y estaño transformó las capacidades de los egipcios. Mientras el cobre se obtenía localmente a través de una rigurosa extracción, el estaño era un metal escaso en la región y se importaba principalmente de Oriente Próximo, evidenciando la sofisticada red comercial del imperio. La proporción precisa de estaño, generalmente entre el 5% y el 15%, añadida al cobre resultaba en un metal significativamente más duro y resistente al desgaste. Esta mejora en las propiedades mecánicas permitió la creación de herramientas, armas y objetos artísticos de calidad superior. Las espadas de bronce eran más afiladas y duraderas, las puntas de flecha más penetrantes, y los cinceles podían trabajar piedras más duras con mayor eficiencia. El bronce no solo mejoró la funcionalidad, sino que también abrió nuevas posibilidades en la expresión artística y en la construcción, marcando un hito en la evolución de los métodos egipcios. Además del oro, el cobre y el bronce, otros metales, aunque quizás menos comunes o de difícil acceso, desempeñaron roles cruciales. La plata, por ejemplo, fue un metal de particular relevancia. Durante el Reino Antiguo, era a menudo considerada más valiosa que el oro, posiblemente debido a su escasez en el territorio egipcio. La mayor parte de la plata era importada, con Anatolia y Siria como fuentes principales. Su brillo sutil la hacía ideal para joyería y objetos de culto, adornando estatuas divinas y rituales sagrados. El plomo, por su parte, se obtenía de yacimientos de galena, como la mina de Jebel Seit en el desierto oriental, lo que demuestra la diversidad de la extracción minera. Este metal maleable se empleaba en aplicaciones prácticas como pesas para telares, soldaduras para unir otros metales y, sorprendentemente, como base para cosméticos, especialmente el famoso col, que realzaba los ojos. El último gran metal en irrumpir con fuerza en el panorama egipcio fue el hierro, cuyo uso masivo fue un fenómeno relativamente tardío para la civilización. Inicialmente, el hierro era un material exótico y precioso, de origen meteorítico. Un testimonio palpable de esta rareza es el cuchillo de hierro encontrado en la tumba de Tutankamón, forjado a partir de un meteorito, lo que subraya su valor casi místico. La tecnología para extraer hierro terrestre y su procesamiento era un desafío significativo, ya que requería temperaturas de fundición considerablemente más altas que las del cobre o el bronce. Solo en el periodo tardío y con la influencia de otras culturas, los egipcios dominaron la extracción y el trabajo del hierro, con yacimientos identificados en el desierto oriental. Su adopción transformó radicalmente el armamento, con espadas y lanzas de hierro superando en dureza a sus predecesoras de bronce. También mejoró las herramientas agrícolas y de construcción, simbolizando una nueva era en los métodos de trabajo y la tecnología militar y civil.
Detrás de cada pieza de oro, cobre o hierro, se encontraba una monumental organización y una mano de obra sometida a condiciones extremas. Las expediciones de minería eran empresas colosales, estrictamente controladas por el Estado. No eran empresas privadas, sino extensiones del poder faraónico. Obreros especializados, muchos de ellos talentosos en la identificación y extracción del mineral, trabajaban bajo la atenta mirada de soldados, cuya misión era proteger tanto a los trabajadores como el valioso mineral de bandidos o incursiones foráneas. En ocasiones, prisioneros de guerra o condenados eran también forzados a estas labores, soportando condiciones brutales bajo el sol implacable del desierto y en las profundidades de túneles sofocantes. La logística era una hazaña en sí misma, transportar el mineral bruto y los lingotes de metales preciosos a través de las vastas y peligrosas extensiones del desierto hasta los centros de procesamiento y capital. Esta era una operación que requería planificación meticulosa y una vasta red de recursos, un testimonio del poder estatal para movilizar esfuerzos hercúleos. La maestría egipcia en orfebrería y metalurgia, impulsada por una constante y el perfeccionamiento de los, no solo satisfizo sus necesidades internas de lujo, defensa y subsistencia, sino que impactó profundamente el comercio exterior, estableciendo a Egipto como un actor dominante en la economía antigua. El intercambio de regalos de oro puro, a menudo solicitado por reyes vecinos en un tono que mezclaba súplica y respeto, cimentó la diplomacia y consolidó el poder faraónico en la esfera internacional. Este legado metalúrgico, forjado en la dureza de la roca y el fuego de los hornos, estableció a Egipto como una potencia sin parangón en la antigüedad, donde la riqueza y la sofisticación de sus metales eran tan imponentes como sus pirámides. El legado de la y su dominio de los trasciende las arenas del tiempo, no solo como un capítulo más en la historia económica, sino como el cimiento que sostuvo una de las civilizaciones más duraderas y esplendorosas. La capacidad de extraer y transformar estos elementos forjó el carácter de un imperio, desde las herramientas que esculpieron sus monumentos eternos hasta el oro que adornó a sus dioses y faraones, dictando la prosperidad y el poder de una nación. La maestría egipcia en el arte de la orfebrería y la metalurgia no fue una mera habilidad, fue una declaración de su ingenio, una fuerza motriz detrás de su ascenso y su influencia inquebrantable en el mundo antiguo. El oro, extraído de las venas de Nubia y el desierto oriental, es quizás el símbolo más potente de esta herencia. El oro de los faraones, obtenido con métodos tan rudimentarios como el triturado en molinos de piedra y el lavado meticuloso, se convirtió en la moneda de cambio para el poder. No era solo un metal precioso, era la encarnación de lo divino, el sudor de Ra, inmortalizado en los ajuares funerarios que prometían vida eterna a sus gobernantes, en la joyería que adornaba a su élite y en las ofrendas que sellaban su piedad. La inagotable demanda de este oro puro por parte de reinos vecinos, plasmada en tablillas diplomáticas que revelan súplicas veladas, es prueba irrefutable de cómo la abundancia de este metal, resultado directo de la intensa, cimentó la diplomacia y consolidó el poder faraónico en la esfera internacional, elevando a Egipto a un estatus sin igual. Pero la sofisticación de los se extendía mucho más allá del resplandor dorado. El cobre, pionero en la metalurgia egipcia, extraído de yacimientos clave en el Sinaí con el esfuerzo incansable de mineros y prisioneros, fue la base de la edad del cobre egipcia. Sus herramientas, desde cinceles hasta sierras, forjadas tras complejos procesos de fundición, fueron esenciales en la construcción de templos y pirámides, transformando el paisaje con una audacia ingenieril que aún hoy nos asombra. La posterior del bronce, esa aleación revolucionaria de cobre y estaño, el último importado de lejanas tierras de Oriente Próximo, representó un salto tecnológico trascendental. Las armas se hicieron más letales, las herramientas más duraderas y las obras de arte más detalladas, un avance que marcó la diferencia en la supervivencia y expansión de su imperio. Incluso metales menos comunes como la plata, a menudo importada de Anatolia y Siria, y más valiosa que el oro en ciertos periodos, encontró su lugar en la joyería y el culto, mientras el plomo, extraído de galena en minas como Jebel Seid, aportó peso y cohesión a la vida diaria, desde pesas hasta bases para cosméticos. Finalmente, la incorporación tardía del hierro, inicialmente un tesoro meteorítico, como el cuchillo de Tutankamón, y luego un recurso minero del desierto oriental en el periodo tardío, culminó esta epopeya metalúrgica. Su dominio, un desafío técnico por las altas temperaturas requeridas para su procesamiento, transformó el armamento y las herramientas, preparando a Egipto para las postrimerías de su vasto imperio. La organización detrás de esta proeza, con expediciones mineras controladas férreamente por el Estado y una fuerza laboral que incluía desde obreros especializados hasta soldados para protección y, en ocasiones, prisioneros de guerra, bajo condiciones extenuantes, subraya la magnitud del compromiso estatal para asegurar el flujo de estos recursos vitales. La logística de transporte, desde el mineral en bruto hasta los lingotes terminados, fue tan compleja como la construcción de las pirámides, evidenciando un nivel de planificación y control que pocas civilizaciones pudieron igualar. Así, el legado de la metalurgia y la maestría en el uso de los metales no es solo una colección de artefactos brillantes, es la narración de cómo una civilización se construyó a sí misma, piedra a piedra y lingote a lingote.
Se recuerda por la audacia de sus expediciones al desierto y a las montañas, por la tenacidad de sus mineros en condiciones de extrema dureza, y por la habilidad de sus artesanos para transformar la materia prima en objetos de asombrosa belleza y funcionalidad. Este dominio no solo satisfizo las necesidades internas de lujo, defensa y subsistencia, sino que proyectó la influencia egipcia mucho más allá de sus fronteras, definiendo su poderío y su identidad como una potencia metalúrgica sin parangón. En cada sarcófago dorado, en cada herramienta de bronce que labró la historia, y en cada reluciente joya de plata, pervive el eco de una civilización que entendió que la verdadera riqueza no solo residía en poseer los metales, sino en la capacidad de forjarlos y utilizarlos para edificar un imperio que, hasta el día de hoy, continúa fascinándonos con su oro y su eterno esplendor. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.